¿Qué le hace la sal a tu cuerpo? ¿Por qué el consumo de azúcar, grasas y sal se considera el origen de una pandemia? ¿Qué pasa con los sustitutos de azúcar? ¿Sabes que consumes veneno? ¿Cuáles son los autos más inseguros y cuáles no cumplen con las normas mexicanas? ¿Cuáles legisladores y gobiernos han servido a la industria de la comida chatarra? ¿Y cómo consumir de manera más sostenible y sustentable? Un grupo de especialistas de la organización ciudadana El Poder del Consumidor tiene esas y otras respuestas a las preguntas más comunes de cualquier persona. No te pierdas En Defensa del Consumidor, un programa donde importan tus derechos. La premiere es cada martes a las 8:30 de la noche, hora del centro de la República. En Defensa del Consumidor, por Estudio B, el nuevo canal de Sin Embargo al Aire en YouTube. ¿Ya te suscribiste? Bienvenidos al Café y Noticias de este martes 24 de diciembre. Nosotros les dijimos que íbamos a estar aquí más que puntuales con todos ustedes para arrancar con toda la información que ya le tenemos preparada en este día. Cuéntenos aquí en el chat de Café y Noticias qué es lo que están haciendo, a qué le está dedicando su tiempo en esta mañana. Igual una mañana fría en donde pues sí, ya se siente la Navidad. Uno sale camino hacia acá, hacia el trabajo, y nos encontramos con las calles un poco vacías, pero ya también con los ánimos de estar reunidos con la familia, de estar ahí muy cerquita de los seres queridos en esta ocasión. Así es que si usted va a tener una cena con cada uno de sus familiares, pues le deseamos que la pase muy, muy bien en esta Nochebuena. Hoy, como les adelantábamos, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que no iba a haber conferencia de prensa, mañana tampoco, pero aquí nosotras vamos a estar más que listas para informarles todo lo que ha pasado. Y es que, pues sí, digo nosotras, porque aquí está conmigo en los controles mi querida Paulina Soto, está ayudándonos en la realización de este programa, que pues le hemos preparado un programa muy interesante, un recuento de algo que vivimos en este 2024. Ya sabe, siempre que se acerca al final nos ponemos muy reflexivos, tratando de pensar, tratando de analizar, viendo a lo lejos qué fue lo que sucedió a lo largo de este año. Y se movió muchísimo, muchísimo desde que arrancamos en enero, desde que sabíamos que venía ya la elección presidencial, que venía una elección que iba a ser muy, muy fuerte y que también posteriormente, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en el mes de febrero anuncia que viene una reforma al Poder Judicial y que ha sido catalogada también esta como la madre de todas las reformas. ¿Por qué? Pues porque también este tema de caer en los amparos, cómo estaba trabajando, cómo sigue trabajando el Poder Judicial en estos momentos, porque todavía no se concretan los cambios que se avalaron ya por parte de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Legisladores, la Cámara de Senadores, perdón. Pues sí va avanzando poco a poco allí este tema, pero sí, desde ahí se veía que iba a ser un año con mucho movimiento, el año en donde vimos varios cambios concretarse, y uno de ellos fue la presidencia de la República, después de que viene esta elección y se da un triunfo para la primera mujer presidenta de nuestro país, en donde la doctora Claudia Sheinbaum hace historia. Es muy interesante ver cómo el proyecto de la Cuarta Transformación continúa y, como ellos mencionaron, sus dirigentes también, como se menciona, es una continuidad con cambio. ¿Cuál es el cambio? Que hay varios puntos que se han fortalecido y que se van a seguir fortaleciendo muy probablemente. Uno de ellos son los programas sociales que sí se tratan de consolidar, pero además también lo que se busca pues es ampliar cada uno de estos programas. Entonces,
hay toda una serie de temas y de ángulos con los cuales se puede analizar este 2024, que es el año de la transición, pero una transición de un gobierno de izquierda a otro gobierno de izquierda. Hace historia también Morena, el PT y el Partido Verde Ecologista de México, también esto ya como un movimiento de la Cuarta Transformación para tratar de consolidar algo que arranca en 2018. Entonces, eso es lo que vamos a estarle presentando esta mañana aquí en Café y Noticias, así que acomódese, tenemos mucha información. Ya estoy viendo aquí varios de los comentarios que nos están dejando en el chat de Café y Noticias. Vamos a estar muy atentos para contestarles a cada uno de ustedes, así que, ¿qué piensa de esta transición? ¿Cómo la ha vivido usted? ¿Cómo le ha cambiado también eso? Hay que preguntarnos cómo ha visto usted el cambio de gobierno, cómo lo ha vivido. Aquí déjenos sus comentarios que vamos a estar también pues contestándoles a cada uno de ustedes. Así que vamos a arrancar con el Café y Noticias y no se olvide que mañana tenemos un programa especial para hablar también con la escritora Laura Esquivel. Así es que si le parece vamos a ver este adelanto que tenemos de lo que vamos a ver mañana y que se va a estrenar aquí. Una entrevista que realizamos mi querida Alina Duarte y una servidora allí con la escritora Laura Esquivel, quien en 1989 publicó Como agua para chocolate. En 1992 sale la primera película adaptada y posteriormente pues ya se traduce a más de 30 idiomas. También se ha traducido pues a distintos lenguajes. Uno de ellos es el audiovisual, otro también ha sido para teatro, para ballet. Ha llegado desde distintos puntos la manera en que se interpreta Como agua para chocolate, una novela de la literatura mexicana. Así es que vamos a ver este adelanto de la entrevista que se estrena mañana aquí en Sin embargo al aire a las 10 de la mañana. Y con eso arrancamos el Café y Noticias de este martes 24 de diciembre. Y ya saben, este espacio en donde ustedes pueden el café y nosotras las noticias. Lamentablemente, bueno, no representa mi novela, no. Y yo pongo la verdadera revolución, es la que trasciende el neoliberalismo, es un modelo económico. No sabes cómo un autor agradece Pues ya estamos arrancando con el Café y Noticias. Es 24 de diciembre. ¿A poco no se les antoja pues ver esa entrevista mañana cuando usted despierte? Pues aquí va a tener ya un Café y Noticias más que listo para que usted tenga además opciones. Muchas veces en esos días lo que queremos es también relajarnos, ver qué opciones hay a lo mejor en la televisión o en una plataforma, o leer un libro, o pues sí, cualquier actividad que nos pueda dar una recreación. Ahí va a tener varias opciones porque además vamos a recuperar también la entrevista que le realizamos aparte del elenco de Pedro Páramo. Y también aquí hablábamos con la escritora Laura Esquivel sobre las buenas adaptaciones que se han hecho de libros, y uno de ellos también es 100 años de soledad, que nuestra querida Bianca Estrada también entrevistó ahí aparte del elenco. Entonces va a encontrar una variedad de entrevistas, escuchar también lo que piensan de cómo se hace este traslado muchas veces de las letras a la pantalla grande o la pantalla chica. Así que le recomendamos que mañana se conecte a las 10 en punto. Vamos a darle esas opciones y mientras tanto vamos a arrancar con lo que le tenemos preparada esta mañana porque pues sí, algo que vimos en este 2024 es también la llegada de la primera mujer presidenta al poder. Y aquí nuestra querida compañera, la periodista Nancy Gómez, nos dio cobertura
de lo que estaba sucediendo, cómo es que estaba llegando la primera mujer a gobernar este país después de tantos años que había estado un hombre al frente de la presidencia. Pues sí, Claudia Sheinbaum se convirtió desde este 1 de octubre en la primera presidenta de la República Mexicana, luego de que el pasado 2 de junio casi 36 millones de mexicanos la votaron para que continuara con el segundo piso de la Cuarta Transformación, como ella misma lo ha sostenido. Se trata de una mujer que nació en una familia de izquierda. Esto es importante también recordarlo, cómo se da la transición de una mujer de izquierda y de un gobierno de izquierda que encabezaba el líder, el expresidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué fue lo que sucede? Es lo que vamos a analizar durante la siguiente hora y media. Así es que vamos a ver la siguiente cápsula para tener más contexto. Claudia Sheinbaum Pardo se convirtió desde las 00 horas de este 1 de octubre en la primera presidenta de la República Mexicana, luego de que el pasado 2 de junio casi 36 millones de mexicanos la votaron para que continúe con el segundo piso de la Cuarta Transformación, como ella misma ha sostenido. Se trata de una mujer nacida en una familia de izquierda. Sus padres fueron amigos de la familia del líder ferrocarrilero Valentín Campa y del líder estudiantil de 1968, Raúl Álvarez Garín. De origen judío, Sheinbaum creció en un hogar laico. De joven, luchó en el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario de la UNAM, además de acompañar desde principios de siglo a López Obrador, primero como integrante de gobierno en la Ciudad de México, después como la coordinadora de su primera campaña presidencial y posteriormente como una de las fundadoras de Morena. Claudia Sheinbaum asume así como parte de una sucesión dentro de la misma izquierda y sin fricciones con el gobierno saliente, algo inédito en la historia política del país. El propio expresidente López Obrador lo reconoció así en su última mañanera. En lo personal les digo, me siento muy satisfecho por el trato de la presidenta hacia mí, respetuoso hasta el final, lo que demuestra su gran condición humana, porque cualquier otro acomplejado, hombre o mujer, lo primero que hubiese hecho hubiese sido negarme o empezar con indirectas a cuestionar lo que hemos conseguido entre todos para diferenciarse, pintar su raya. O con golpes espectaculares, si se acuerdan, ¿no?, en la historia de las sucesiones, para que la gente diga, ahora sí, viene el cambio. Entre los primeros retos que la propia presidenta Sheinbaum Pardo ha reconocido es la de echar a andar la reciente aprobada reforma judicial y el camino legislativo para aprobar las otras 17 reformas enviadas por su antecesor en febrero pasado. De igual forma, ella ha adelantado que tras su toma de posesión viajará a Acapulco para reunirse con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y comprobar los daños que ha dejado el huracán John, entre ellos 15 muertos y unos 5,000 desplazados. Será el primer viaje ya como presidenta. No obstante, uno de los principales retos que tendrá que enfrentar es el cambio de género en el Poder Ejecutivo, pues aunque llegue una mujer, la sociedad a la que llega es una construida por hombres y para hombres, desde los otros puestos públicos como gobernadores y alcaldes, hasta líderes sindicales, principales empresarios y banqueros, dueños de los medios y más, siguen siendo figuras masculinas y hasta machistas. En entrevista con Café y Noticias, la académica Elvira Concheiro, actual tesorera de la Nación, compartió que las mujeres nos hemos puesto rápidamente en movimiento al decir que con Claudia llegamos todas. Si ella comete un error,
va a ser mucho más criticada todavía que el presidente López Obrador. Vamos a ver que vamos a tener mucho trabajo por delante. Es un enorme avance. Es realmente algo transformador para un país como el nuestro. Eso mismo señala en su libro Presidenta, de reciente publicación, el periodista Jorge Cepeda Patterson, donde dice: tuvieron que pasar 200 años y 65 presidentes varones para que una mujer llegara a la silla presidencial. Un hito histórico, pero también una responsabilidad inmensa debido a las expectativas. Los 65 mandatarios anteriores enfrentaron todo tipo de retos, más de una invasión extranjera, golpes de Estado, levantamientos, crisis abismales y puñaladas traperas, pero ninguno tuvo que bregar con la tensión adicional de demostrar que una mujer puede gobernar un país en el que perviven tantos rasgos misóginos. La presidenta Claudia Sheinbaum también tendrá que encarar otros retos en un país que padece inseguridad pública, una posible ralentización económica, la implementación de la reforma judicial, atender el sistema de salud, las obras que faltan por terminar, las amenazas de Trump y con ello el nuevo gobierno de Estados Unidos, las expectativas que pesan sobre ella, más lo que se sume. Ahí está parte de lo que vimos después de que la primera mujer presidenta, Claudia Sheinbaum, pues llega al poder la primera vez que una mujer está tomando y asumiendo las riendas de este país. Son grandes los retos, es también distinta la manera de gobernar, lo hemos visto en estas primeras semanas, en estos meses que ya lleva al frente, y es por eso también que en esta ocasión hemos invitado a Citlali Hernández, quien es la secretaria de las mujeres, una de las secretarías que se crearon para fortalecer justamente estos ángulos y esta visión que tiene ahora la presidenta Claudia Sheinbaum. Así que le damos la bienvenida en este espacio a Citlali Hernández. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, Citlali. ¿Cómo estás? Hola, Perla. No, al contrario, un gusto. Pues mira, hablemos de lo que estamos analizando en esta ocasión aquí en Café y Noticias, que en esta ocasión, en el 2024, pareciera que vimos por primera vez la transición de un gobierno de izquierda a otro gobierno de izquierda. Y es que también aquí se nota cómo se trata de consolidar un proyecto que es el proyecto de la Cuarta Transformación. La creación de la Secretaría de Mujeres, se nota también el cambio que hay, algo que habíamos visto durante la campaña también de la presidenta, de la ahora presidenta Claudia Sheinbaum, que decía continuidad y cambio, ¿no? Entonces, ¿cómo se fortalece ahora también con esta visión de una mujer al frente del gobierno, una secretaría como es ahora la Secretaría de las Mujeres, Lali? Sí, pues mira, lo dices muy bien. Yo pienso que si lo vemos así en dimensión histórica, al pueblo de México le costó más de 70 años conquistar un gobierno suyo, que eso fue en el 2018 con Andrés Manuel López Obrador. Y yo diría que no solo ganamos un gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo, sino que además inició la democratización de nuestro país. Y lo que eso significa en términos de que cuando hablamos de democracia, hablamos de la visibilización de las mayorías. El presidente López Obrador cimentó un proyecto de nación. En efecto, es la primera vez que presenciamos una transición de un gobierno de izquierda a otro gobierno de izquierda que le da continuidad, pero además con elementos muy particulares y emocionantes, creo yo, ¿no? Uno, pues que Claudia Sheinbaum gana pues con mucha más votación que con la que ganó el presidente López Obrador. Esto, digamos, da cuenta del respaldo al presidente, pero también de la emoción que generó la candidatura presidencial de la doctora Claudia Sheinbaum. Y luego hacemos historia teniendo a la primera mujer presidenta de México, que no solo es la primera mujer que llega a ser la primera mandataria de nuestro país, sino que además es una mujer de izquierda, feminista, comprometida con las causas, y que ella me lo ha expresado así, que me parece que vale la pena compartirlo. Ella me ha dicho, así como el presidente López Obrador empoderó al pueblo de México luchando contra el racismo, contra el clasismo, vamos a seguir con eso, pero además mi llegada quiero que signifique el empoderamiento de las mujeres, ¿no? Y eso significa pues combatir el machismo, la misoginia, y yo lo resumiría en la necesidad de una nueva convivencia entre hombres y mujeres. Entonces,
pues muy interesante porque es la continuidad de un proyecto de transformación, un proyecto democrático, un proyecto que visibiliza a las mayorías y un proyecto que busca pues transformar de raíz mucho de los males neoliberales. Y yo estoy convencida que no podemos hablar de la exclusión, de la opresión, de la desigualdad, de la discriminación a las mujeres, sino refiriendo a ese modelo económico, político y social que fue, digamos, es el mejor escenario para fomentar o para que se profundizara todo tipo de exclusión machista, ¿no? Incluso. Entonces, la llegada de la presidencia a la presidencia de la doctora Claudia Sheinbaum, pues llega con esta primera secretaría. Yo creo que le da dos matices muy de su personalidad. Crea la Secretaría de las Mujeres, crea la Agencia Digital de Innovación, que también lo hizo en la Ciudad de México, y la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Es decir, además de la continuidad del proyecto de transformación del presidente López Obrador, profundiza otra serie de agendas muy, digamos, particulares o fortalecidas por su presencia como presidenta. Entonces, bueno, pues es un gran honor y una alta responsabilidad, porque pues ahora toca, por supuesto, que ese sexenio se vea materializada pues el ejercicio y las tareas de esta secretaría. Y justamente para ver materializado todas estas acciones que se van a implementar, ¿cuáles son los retos que tú observas, Itlali? Porque sí hemos visto algo en este 2024 desde que se da a conocer que Claudia Sheinbaum era la candidata para la coalición de Morena, PT y el Partido Verde. Cuando llega a la presidencia, se desata todo un ataque de misoginia, se desata todo este golpeteo en donde no vemos argumentos sólidos por parte de la oposición, ¿no? Sino lo que se ven es caer en esta grosería, en estos comentarios que terminan en esto, ¿no? En lo misógino. Entonces, si tenemos en cuenta también cómo se encuentra la sociedad mexicana en ese tema, ¿cuáles son los retos que tiene la Secretaría de Mujeres? Pues mira, yo creo que ese es el principal reto. Es como, o sea, estamos en el marco de un proyecto de nación que busca una transformación profunda. Y eso implica política pública, implica modificaciones constitucionales, legales, digamos, como el presidente López Obrador hacía esta analogía del elefante reumático, ¿no? En mi caso, yo ahora creo que hay que hacer que se acelere el elefante o que se mueva el elefante reumático patriarcal, porque todo el Estado, como en muchas partes, si no es que en todo el mundo, fue construyéndose por esta lógica patriarcal. ¿Y qué es, digamos, para quienes ven esa palabra como muy radical o muy propia del feminismo? Pues es un mundo construido de hombres para hombres y con hombres. Entonces esta transformación tiene que implicar una nueva visión, una visión de igualdad, es decir, entender que la mitad de la población son hombres, la mitad de la población son mujeres, y por ende tendría que haber mayor ejercicio de oportunidades, de garantía de derechos para todas las personas, que se dice fácil y está en la ley, etcétera, pero lo que ha planteado la presidenta, por ejemplo, en las primeras reformas constitucionales y legales que mandó al Congreso, pues justamente es la igualdad sustantiva, que es conocimiento a que hay un histórico retraso en la garantía de derechos y oportunidades para las mujeres y que el Estado asume reforzar, redoblar esfuerzos para fortalecer esta lógica de igualdad. Entonces, yo creo que el mayor reto es cómo todo el Estado mexicano adquiere una visión de igualdad, una visión, una perspectiva de género, y cómo de la mano de los cambios que se vayan dando, insisto, gubernamentales, creemos que es muy importante trabajar de la mano del Poder Judicial porque la violencia hacia las mujeres está profundamente ligada a la impunidad, y digamos otra serie de acciones que nos ha encomendado la presidenta. A mí me parece que el mayor reto es abonar a un cambio cultural, es decir, cuando ves las cifras de violencia, por ejemplo, a mí me parece profundamente doloroso que la mayoría de las violencias hacia las mujeres provienen de un entorno cercano o donde, por ejemplo, la mayoría de los feminicidios pues provienen de alguien con quien tuviste un vínculo, con tu pareja, con tu novio, con tu esposo o exesposo. Entonces me parece que hay algo en la convivencia cotidiana que ha ido normalizando la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y lo vemos
pues con las propias expresiones que desde la campaña, como bien dices, ha habido hacia la presidenta. Es decir, se la ha tratado de cuestionar su autoridad, su capacidad, su toma de decisiones por su condición de mujer. Y es esta interiorización que hay en hombres y mujeres también, digamos, de ver que las mujeres o de pensar que las mujeres somos menos capaces, menos autónomas, que siempre tiene que haber alguien atrás de nosotras y prioritariamente un hombre adulto. Entonces, esta concepción, que además es cotidiana, o sea, yo lo digo mucho en estos días, ¿no? Pongo 2 ejemplos. Cuando una niña tiene un diálogo inofensivo con un niño, el niño le dice, tú no puedes jugar fútbol porque las mujeres no saben jugar fútbol. El niño en serio cree que la niña no sabe jugar fútbol. Y la niña se empieza a hacer a un lado del deporte quizás o de esos espacios porque empieza a asumir que no tiene capacidad de jugar fútbol. Bueno, ese tipo de concepciones que vamos construyendo en nuestras relaciones, en nuestra convivencia diaria, pues por supuesto van generando una relación desigual. Seguro a ti te ha pasado, yo cada que lo digo me impresiona cómo le genera sentido a la gran mayoría de las mujeres. Pasa que cuando estamos en una reunión de trabajo, en un espacio educativo, en una junta donde hay más hombres, pues tú planteas una idea, parece que nadie la escuchó, se invisibiliza, y luego un hombre la repite, y ahí sí todos dicen, aplauso, genial, gran idea. Como si no, eso a mí me impresiona, porque es algo como cotidiano a lo que nos enfrentamos las mujeres en nuestros espacios de desarrollo constante, pero es esta concepción en la que hemos ido creciendo y desarrollándonos, y a mí me parece que ese es el gran reto, o sea, como hablar todo este sexenio en todos los espacios públicos y privados y convocar a una gran alianza por supuesto, de todos los gobiernos, de todos los poderes, pero de actores también públicos, de voces en medios, de artistas, de comunicadores, de deportistas, del sector privado, de cómo podemos todas y todos abonar a un cambio cultural, ¿no? De cositas como estas que te estoy diciendo que parecen menores, pero que sí van construyendo una relación de desigualdad. Y yo creo que ese es el mayor reto y digamos, a la par, por supuesto, estamos como en los 2 grandes ejes, que es la promoción de la igualdad y la atención, el combate y la prevención a la violencia, pero la mayor prevención es justamente que logremos una nueva convivencia entre hombres y mujeres y sobre todo en las nuevas generaciones, porque también pues quizás es ahí donde se puede fortalecer más una nueva relación de igualdad, porque eso, el tiempo de mujeres del que habla la presidenta, no significa un tiempo de venganza contra los hombres, significa que es tiempo de reconocer que ha habido un retraso histórico, un retraso en acceso a distintos derechos, etcétera, y que bueno, el tiempo de mujeres significa tiempo de igualdad, tiempo de emparejar esa distancia que ha habido entre hombres y mujeres, y por eso para mí se traduce en una nueva convivencia que sin duda va a abonar a una nueva armonía social, a pacificar, incluso abonar a pacificar el país y pues a hacer una sociedad mejor, que creo que en el fondo es pues en lo global, digamos, o en lo general, lo que busca la transformación. Sí, porque parte de lo que hemos visto, al menos hasta este punto en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, es una manera muy didáctica, ¿no? Así como ahorita hacías tú mención al elefante reumático patriarcal, se tiene que mover, ¿no? Haciendo también referencia a cómo se tenían que mover las cosas en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora también utilizar esas mismas maneras para tratar de hacer entender a la sociedad cómo se encuentra la violencia contra las mujeres, tener esta idea de hacerle ver muchas veces a las mujeres que están siendo sometidas a una violencia o incluso a los hombres, ¿no? Es una tarea muy, muy didáctica que muchas veces tiene que venir, ya sea de la Secretaría de Mujeres o la misma presidenta, ¿no? La veíamos en una conferencia explicando qué es un homicidio, qué es un feminicidio, la importancia de que sean catalogados estos asesinatos de ese tipo, ¿no? Entonces, pues también en ese marco, ¿cómo va avanzando, por ejemplo, las decisiones y los derechos de las mujeres en el tema, por ejemplo, del aborto? Hemos visto que se han sumado cada vez más estados y que se trata de pintar a México de verde, pero ¿cómo hacerle ver a la ciudadanía, a la gente, que esto es también para reconocer que las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo? Pues fíjate, son 18 estados ya de 32
donde ya se ha aprobado o la legalización de la interrupción legal, digamos, o la despenalización, ¿no? Que van junto con pegado. Y yo pienso que es como un ciclo más completo, es decir, esta máxima que se repite en el feminismo, ¿no? Educación sexual para decidir, o sea, porque el problema, ahora que vemos muchísimos casos de violencias, muchos de agresiones sexuales, de violaciones a niñas, va muy vinculado a la falta, bueno, a muchas otras cosas, pero es fundamental, digamos, la educación sexual en las familias y en las escuelas. Hay un tabú en la sociedad mexicana o en algunos sectores de la sociedad mexicana muy vinculado a las creencias religiosas, pero creo que hay una línea delgada en la que me parece que hay que perderle el miedo a la necesidad de la educación sexual. Porque ¿qué pasa cuando una niña, más bien cuando un adolescente se enfrenta pues empieza a tener, digamos, su primer contacto con muchas cosas? Si no hay información, mucho más difícil que se cuide, mucho más difícil que tenga incluso autonomía sobre su cuerpo, y ahí es donde hay una vulnerabilidad, donde lamentablemente hay agresiones, digamos, distintas, ¿no? Por parte de su entorno. Entonces, digamos, esta frase que engloba muy bien lo que tenemos que hacer, que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para prevenir y aborto legal para no morir, porque lo que pasa es ese ciclo, es decir, hay tabús, hay una idea errónea de que hablar de la sexualidad es un error, pero bueno, estamos llenos de información en redes sociales, en internet, cada vez tenemos sociedades lamentablemente mucho más sexualizadas, entonces bueno, me parece que la educación sexual es fundamental, que también la promoción, digamos, de la prevención del embarazo, el uso de anticonceptivos, etcétera, es doblemente fundamental también y está ligada a la educación sexual. Y luego cuando alguien decide, que también hay quienes creen que es una decisión sencilla, no lo es, cuando una mujer decide interrumpir su embarazo, pues al no tener un espacio legal, un espacio salubre, donde pueda tener desde el acceso a la información, a la sensibilización y, digamos, a interrumpir su embarazo, pues lo que pasa es que se recurre, la decisión al final ya la tomó, y entonces recurre pues a un embarazo casero o un embarazo que pone en riesgo su vida. Entonces, es un tema complejo, controvertido, porque hay que decirlo con todas sus letras, hay sectores religiosos o conservadores, sobre todo conservadores, que reaccionan y entonces asustan de más, porque además hay una campaña muy elaborada por parte de estos sectores conservadores en el que de manera muy gráfica tratan de asustar con este tema. Pero bueno, lo que nosotros nos toca hacer es, yo estoy convencida que en este sexenio estará, digamos, despenalizado y legalizado este derecho a decidir sobre el cuerpo de las mujeres, cada quien sobre su cuerpo, pero tiene que venir acompañado de pues un fortalecimiento y capacitaciones y una serie de protocolos en el sector salud, que es muy importante, porque al final luego pasa que aunque esté despenalizado, legalizado, algunos médicos no, por sus creencias personales o por miedo porque estaba penalizado, deciden no interrumpir un embarazo de una mujer o no hay, digamos, se tiene que fortalecer la atención de salud. Y luego la otra es justamente la labor que también tenemos que hacer con fiscalías, con el los poderes judiciales locales, porque, por ejemplo, este caso sonado que hubo de Querétaro está muy ligado a esta, falta de despenalización del aborto en Querétaro, ¿no? Es decir, una niña que es violada, que tiene un aborto espontáneo, ella no sabía que estaba embarazada, va al hospital y es el hospital el que da cuenta al Ministerio Público de este aborto espontáneo, y casi de oficio se inicia una investigación y bueno, lo que ya conocemos, ¿no? Que prácticamente se le quería meter a la cárcel culpándola de algo que ni siquiera estuvo en sus manos, o sea, fue un aborto espontáneo, pero al estar penalizado,
los médicos consideraron que lo correcto era de inmediato dar cuenta a la autoridad. Entonces, pues yo creo que va ligado, porque también yo siempre he creído que además de despenalizar este derecho de decidir sobre nuestros cuerpos, tiene que despenalizarse socialmente. Es decir, tenemos que hablar de esto en voz alta, tenemos que, asumir que nuestras creencias personales, nuestras decisiones personales, no están ligadas a las creencias o decisiones de otras personas. Como tomadores de decisiones, yo siempre lo he dicho, no tomamos decisiones para nuestras creencias, tomamos decisiones para los derechos de todas las personas. Y el hecho de que se despenalice o legalice el aborto no significa que todas las mujeres van a ir a abortar, porque no es una decisión sencilla. Significa que quienes toman esa decisión lo puedan hacer de la manera más acompañada y más salubre posible, ¿no? Esa era ya por último de mi parte, Citlali, esa era también la importancia de que llegara una mujer a la presidencia de la República y que además no solamente sea mujer, ¿no? Sino que sea una mujer de izquierda y feminista. ¿Cómo lo ves tú, Citlali? Pues es que, fíjate, a mí me parece en sí mismo su llegada es muy poderosa, o sea, es un símbolo. Yo lo veo y bueno, creo que es muy evidente en cada mitin, en cada espacio. Es emocionante mirar a una niña gritarle del otro lado del escenario, gritarle presidenta, gritarle Claudia, queriendo saludarla, la manera en la que las niñas se emocionan al ver candidatas. O sea, yo lo he visto en muchas candidaturas, pero con la presidenta es impresionante. En sí mismo el símbolo es muy poderoso. O sea, tú, yo, muchas seguramente crecimos viendo en la televisión a la mayoría de hombres políticos. Hoy ver a la mujer, al espacio más importante de poder, a una mujer, y además hablándole a las mujeres y hablándole a los hombres sobre esta necesidad de convivir en igualdad, pues es muy poderoso. El que ella diga lo que no se nombra no existe y que diga presidenta con A, cuántos hemos visto ahí en redes sociales, en TikTok, en distintas redes, de mujeres que tenían su profesión sin A, digamos, y están haciendo la mención, ¿no? Ingeniera, analista financiera, etcétera, etcétera. Entonces, en sí mismo el símbolo es muy poderoso, pero el compromiso de la presidenta es doblemente mayor. O sea, las primeras reformas que manda justamente son para defender, para que existan fuertemente las mujeres en la Constitución, para defender, digamos, a las mujeres de todas las violencias y para promover la igualdad sustantiva. Y bueno, la creación de la Secretaría de las Mujeres tiene también esa intencionalidad. Y que la presidenta todos los días hable sobre el tema, me parece que sin duda es muy poderoso. Iremos viendo cómo van pues estas acciones impactando, insisto, en un cambio social, que al final que haya mayor igualdad y que las mujeres vivan en paz y que las mujeres tengamos más acceso a nuestros derechos, sin duda no solo beneficia a las mujeres, beneficia a la sociedad en su conjunto. Entonces, yo estoy muy emocionada y creo que va a ser un sexenio en el que se avance muchísimo. Y también me parece que es referente México, lo que está pasando en México y lo que se ha hecho no solo ahora, sino también desde el sexenio pasado, pues está a la vanguardia de lo que pasa en el mundo. O sea, pocas cámaras, por ejemplo, tienen paridad, pocos partes del mundo tienen tanta participación de mujeres en política como la tiene México, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que vamos bien y la presidenta además es muy comprometida con el tema, e iremos viendo los cambios a lo largo del sexenio, estoy segura. Sí, seguro. Pues que te vaya muy bien en esta Secretaría de las Mujeres y te deseamos un 2025 lleno de muchos, muchos éxitos. Citlali, muchísimas gracias. También feliz Navidad, que la pases muy bien en estas fiestas. Muchas gracias, Perla. Igual a ti y a todas las compañeras por allá. Gracias. Aquí están los micrófonos abiertos. Muchas gracias. Pues ahí está la primera secretaria de esta nueva Secretaría de las Mujeres. Sí, ya lo vemos que se está concretando y me quedo con esto que mencionaba también Citlali Hernández al decir que estas primeras reformas que se dan a conocer por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues es también para fortalecer todo el trabajo para las mujeres, todo lo que hemos visto también en temas de programas sociales, por ejemplo, y sí, teniendo esta idea de tener una
continuidad con cambio es además también que se mueva ese elefante reumático, decía, no nada más el elefante que se empezó a mover en el 2018, sino también en este sistema patriarcal que es parte importante de la transición del 2024. Pero algo que también vimos, la manera en cómo se comunicaba el presidente Andrés Manuel López Obrador y que ahora nos hace pensar mucho en las conferencias de prensa, es parte de una cápsula que también le queremos presentar aquí en este Café y Noticias del martes 24 de diciembre, porque el periodista Obed Rosas publica en sinembargo.mx un recuento del sexenio de AMLO, el cual marcó un antes y un después a México. Lo hizo sí con sus mañaneras, con los programas sociales que llevó a la Constitución al eliminar la condonación de impuestos. Su gobierno también no estuvo exento de polémicas como las promesas no cumplidas, es decir, también lo que no se pudo concretar, y un caso de corrupción, que es el caso Segalmex, entre otros casos. López Obrador trazó durante su sexenio una agenda con sus conferencias mañaneras desde donde hizo eco de sus políticas de gobierno, como la de plasmar los programas sociales a la Constitución. Vamos a ver la siguiente cápsula que nos preparó la unidad de multimedia de Sin embargo. Andrés Manuel López Obrador encabezó un sexenio que marcó un antes y un después en México. Lo hizo con sus mañaneras, con los programas sociales que llevó a la Constitución, al eliminar la condonación de impuestos. Aunque su gobierno no estuvo exento de polémicas como las promesas no cumplidas, el caso Segalmex y otros episodios. En 2019 inició una cruzada contra el robo de combustible y arrancó con una serie de reformas como la creación de la Guardia Nacional, la contrarreforma educativa que revirtió lo aprobado en el gobierno de Enrique Peña Nieto y otras dos que llevaron a la ley la consulta popular y la revocación de mandato. En 2020 enfrentó la pandemia de la COVID-19 que sacudió el sistema de salud y la economía mexicana al igual que al mundo entero. En el país, mediante una política de semáforos, el gobierno de López Obrador intentó equilibrar precisamente la atención médica con la actividad laboral. Ese mismo año, con la entrada en vigor del TEMEC, López Obrador salió del país en su primer viaje al extranjero para celebrar el tratado con Donald Trump. Semanas después, estallaría un caso que marcaría un antecedente en su relación con Washington: la detención de Salvador Cienfuegos, el general secretario de la Defensa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, ocurrida el 15 de octubre en Los Ángeles. El 2021 estuvo marcado por el proceso electoral intermedio en el que Morena y el presidente lograron la mayoría simple en el Congreso. En ese proceso, el oficialismo también ganó 11 de los 15 estados en juego, aunque retrocedió en la capital del país con varias alcaldías perdidas, entre ellas la alcaldía Cuauhtémoc, el corazón de la Ciudad de México. 2 meses después se realizó una consulta popular para enjuiciar a los expresidentes de México por corrupción y otros delitos, lo cual solo tuvo una participación de solo 7.11%, con lo cual no pudo ser vinculante. Ese mismo mes de agosto, en el marco de los 500 años de la caída de Tenochtitlán, López Obrador pidió perdón a las víctimas de la catástrofe originada por la ocupación militar española de Mesoamérica y del resto del territorio de la actual República Mexicana, y celebró 5 siglos de resistencia indígena. Durante el 2022, López Obrador registró los niveles más altos de popularidad para un presidente en su 4º año de gobierno, lo cual quedó de manifiesto cuando el 10 de abril de ese año arrasó en el ejercicio de revocación de mandato, en el cual la participación fue el del 17.7%, menor al 40% para que fuera vinculante. Ese mismo año, 2 de las obras insignias de este sexenio fueron inauguradas: el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la refinería Dos Bocas en Tabasco. El primero entró en operaciones, mientras que la segunda tuvo que esperar a finales de sexenio para poder operar debidamente. El penúltimo año de gobierno de López Obrador se enmarcó en el proceso de sucesión presidencial, que ganó Claudia Sheinbaum Pardo, a quien entregó el bastón de mando del movimiento.
Ya para este año, lo que marcó la recta final del presidente López Obrador fue el paquete de 20 reformas que presentó el pasado 5 de febrero como parte de un testamento político para su movimiento, el llamado Plan C. López Obrador culminó su gestión el pasado 1 de octubre al entregar la banda presidencial a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Él mismo indicó en distintas ocasiones que dejaría la política, no haría apariciones públicas y se retiraría en su finca en Palenque, Chiapas, en donde escribe un libro sobre la sociedad y la vida en la época prehispánica. Bueno, pues ese texto lo puede encontrar en sinembargo.mx y también este martes encuentra un texto en donde nuestra compañera, la periodista Nancy Gómez, habla justo de cómo el 2024 fue un año histórico con la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo como la primera mujer en ser presidenta del país, porque también se reconoce que fue la más votada con cerca de 36 millones de mexicanos que el 2 de junio decidieron elegirla. Además, con su victoria, Morena consiguió la mayoría calificada en el Congreso, lo que ha consolidado el cambio de régimen que inició con el expresidente López Obrador. Un cambio que ha venido con el cambio que ha impreso con su propia marca. Con su victoria, además, pues sí se consigue toda esta mayoría calificada y lo que hemos visto es que se han aprobado una serie de reformas, una serie de cambios que en su momento pues se detuvieron, como también son estos cambios que ha habido desde todo lo que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todo lo que se detuvo ahí, pues por eso decíamos al inicio de este programa vino la madre de todas las reformas, que es la reforma al Poder Judicial, todo lo que con ello pues está también allí. Así es que hoy en el Versus no se pierda porque analizamos también cómo el 2024 se convierte en este año de la reforma al Poder Judicial, cómo es que arranca desde que en febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente, da a conocer estos cambios, luego también cómo se dan las elecciones, el Plan C, se da una mayoría y también lo que sucedió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es que nos vemos también a las 10 de la noche en Estudio B. Es martes 24 de diciembre, pero aquí estamos siempre preparados para ustedes y que estén bien informados y con el mejor análisis. También continuando con esta serie de entrevistas que le hemos recopilado para que tengamos un mayor panorama de lo que sucedió durante este año, platicamos mi compañero Obed Rosas y una servidora con la tesorera de la Federación, con Elvira Concheiro, quien nos da este análisis de lo que ella observó en esta transición de un gobierno de izquierda a otro gobierno de izquierda, del presidente Andrés Manuel López Obrador y también ahora a la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cuáles son estos retos que se observan? ¿Cuáles son los cambios que se dan? ¿Qué se va a fortalecer? Escuchemos qué fue lo que nos dijo Elvira Concheiro. Le damos la bienvenida en este espacio y un gusto platicar con Elvira Concheiro para hablar sobre estos temas que hemos estado tocando al inicio de este programa especial en donde, pues sí, estamos viendo una transición de un gobierno de izquierda a otro gobierno de izquierda. ¿Cómo fue que usted vio esta transición, Elvira? Y bienvenida a Café y Noticias. Muchísimas gracias. En primer lugar, es siempre un gusto estar en este espacio de mujeres inteligentes que lo dirigen. Mira, yo creo que vivimos, te lo digo ya a los años que tengo, un hecho histórico, no solamente porque tiene continuidad, un proceso que viene de muy lejos, que costó mucho trabajo y muchos dolores a este país, la verdad. Vivimos en décadas
de persecuciones, de intolerancias, de antidemocracia, de asesinatos de opositores, de falta de derechos. De ahí viene la izquierda, eso no lo podemos olvidar. Tenemos algunas décadas ya en que esto se fue cambiando de manera irregular, de manera, digamos que había ciertos avances en el reconocimiento electoral y al mismo tiempo eso, mucha persecución y muchas fraudes electorales, en fin. De manera que ha sido un proceso que ha costado trabajo y que tenga continuidad es una cosa pues muy importante, muy trascendente. Pero no solo es eso, sino que esta transición fue hecha con nuevos valores, lo cual no conocía este país. ¿A qué me estoy refiriendo? Vimos un proceso de entrega de un gobierno, del poder gubernamental, de una manera extraordinariamente solidaria, extraordinariamente generosa y con un compromiso de cara al país. Eso no lo habíamos conocido los mexicanos. Yo no sé si en algún otro país, pero en este país estamos absolutamente seguras. No había esta vocación de decir esto es un servicio a la sociedad, y ese servicio tiene que estar a vista de todo mundo. Entonces, esos fines de semana en que el presidente López Obrador se fue con la presidenta en ese momento electa, Claudia Sheinbaum, fue extraordinario. A mí me emocionaba realmente por este acto. Es simbólico, pero es muy material, es decir, estás pasando la estafeta gubernamental de manera muy directa, muy puntual, de cara a la ciudadanía, de cara al pueblo de México, diciendo, aquí falta esto y aquí logramos esto otro, y estos son los proyectos que echamos a andar, y esto es lo que debería continuarse desde un gobierno que se estaba comprometiendo con la gente de una manera extraordinaria, y una presidenta entrante que iba con todo y más, y creo que el pueblo de México hizo un acto también muy generoso de arroparlos a las dos figuras que teníamos en ese momento y de acompañar un proceso de cambio que, si recordamos, pues en otros momentos fue extraordinariamente tenso. Realmente los anteriores gobiernos no vimos actos de generosidad, sino que ya entraba el siguiente para ver qué denostaba el anterior, construir un poder presidencial sobre el ataque al anterior o a los anteriores, ¿no? Al rompimiento, porque la figura soy yo y ya el otro no tiene poder, y todos esos lenguajes priistas extraordinariamente complejos, porque era una continuidad de un partido, pero sobre la base de estos presupuestos, pues bastante patriarcales, diría yo, a estas alturas ya podemos calificarlos, ¿no? Del señor que le trasciende al poder y entonces lo defiende como poder único. Y aquí nada de eso, sino más bien dos compañeros de lucha, de movimiento, que vienen del mismo movimiento, que tienen proyectos comunes, que han construido a lo largo de años, de estar comprometidos, peleando por esto, y que compartieron experiencias en el gobierno de la Ciudad de México, qué sé yo, o sea, nada que ver, nada que ver. Entonces, mucha generosidad, mucho aprendizaje, veíamos cómo estábamos aprendiendo todos de cómo puede ser otra la manera de gobernar. Y yo lo destaco mucho porque no podemos, digo, sí, nos tenemos que acostumbrar a que estas sean las formas adecuadas, pero no dejar de valorarlas nunca, porque los que conocemos el autoritarismo y estos poderes despóticos y presidencialistas, ¿no? La figura presidencial como la intocable,
Ya el gobierno de López Obrador, pues la verdad la figura presidencial se acercó tanto a nosotros y la oposición la denostó tanto y la respuesta de el presidente López Obrador fue tan democrática, tan tolerante a insultos, incluso a cosas que no nos gustaban a ninguno, ¿no? Por decir, bueno, hay que respetar también y tal. No, yo creo que él lo llevó más como una polémica política, tratar de levantar el nivel del debate político y enseñarnos que puede haber otra manera de una presidencia muy cercana a la ciudadanía y al mismo tiempo que sabe debatir, que sabe discutir sus ideas, sus propuestas, defender sus proyectos y todo eso transmitirlo a una mujer que viene del movimiento, que tiene mucha experiencia, que gobernar la Ciudad de México no es cualquier cosa y ella demostró estar a la altura de las necesidades de la Ciudad de México y después en campaña convertirse en una líder nacional, en una cabeza de un movimiento, ¿no? Y hacerlo sin rupturas falsas, sin rupturas de ficción, como para que se tuviera ella entonces la autoridad que dicen que no tiene porque López Obrador, ¿da? Ella lo ha hecho con una altura, con una inteligencia que a mí me parece importantísimo, porque además es la primera mujer y entonces aparece, ¿no? Por así, por debajo toda esta machismo, este machismo de que ella no es capaz de ser la que dirige el proceso, sino que tendrá un señor detrás, sea López Obrador que fuera, ¿no? Y no, no ha mostrado y ese cambio, creo que López Obrador se encargó de repetirlo muchas veces, que la respetaba enormemente, que la consideraba más que capaz de la tarea que tenía por delante. Y bueno, en estos escasos semanas que tenemos, bueno, ya 2 meses y cachito, la verdad es que están las pruebas, ¿no? De que tenemos una presidenta en plenitud de sus posibilidades y capacidades y al mismo tiempo haciendo las cosas diferente, porque, porque sí, ella sabe que hay continuidad y que hay cosas que el pueblo de México espera de ella a partir de lo que se hizo o se empezó a hacer en el gobierno de López Obrador. Así que creo que hemos visto un espectáculo extraordinario de generosidad, de solidaridad, de democracia. Porque en el fondo lo más importante es que es un gran acto de democracia en donde la voluntad del pueblo de México es lo único que contaba. Elvira, hablaba sobre este tema de la continuidad. Evidentemente es algo, un plan transaccional, algo inédito en la historia de este país, pero se habla de esta cuestión de que es un tema de continuidad con cambio, que es que se ha vuelto uno de los rasgos que hemos visto de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el sentido de que sí es, lo vemos con el tema de las reformas, que es darles esta continuidad, este seguimiento en cuanto a su implementación, pero además la marca propia. ¿Cómo explicarlo a alguien que puede escuchar este término y decir continuidad con cambio? ¿Qué es esta continuidad con cambio que nos ha ido demostrando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en esta recta inicial de su gobierno? Mira, yo lo diría así, el proyecto es lo que está teniendo continuidad. Es un proyecto que tiene largo alcance, porque es un proyecto que no es solamente de cambios momentáneos, de cambios superficiales, de cosas intrascendentes o de cuestiones que pueden resolverse durante el gobierno de una persona. No, yo creo que es un proyecto que anhela una transformación muy profunda de México para ser un país sin pobreza, sin injusticias, sin desigualdades. Y esto no se construye, y lo sabemos muy bien en la izquierda, quienes hemos luchado desde la izquierda en estos términos,
No se construye en unos cuantos años, es de largo aliento y se topa con dificultades estructurales muy profundas, muy severas, incluso de un entorno mundial que te condiciona muchas cosas para que ese cambio tuviera toda esa profundidad. Entonces hay que irle abriendo paso. Y yo creo que el proyecto de la Cuarta Transformación tiene ese horizonte largo, esa mirada larga de decir, vamos a más, a mucho más que lo que puede hacer un gobierno, hacer una sociedad plenamente justa y igualitaria y democrática. Esto tiene muchos componentes, incluso culturales, y desde luego una transformación social en todos sus órdenes. Y esa continuidad es muy importante. Y yo creo que el pueblo de México se la apropió y dijo, sí, esto tiene que continuar, esta orientación, porque el barco giró en 180 grados para decir, vamos hacia otro lado, hacia atender a los que más lo requieren, a atender esas desigualdades extremas a las que nuestro país fue sometido y está todavía sometido. Entonces, creo que es claro que no, por mucho gusto que nos den muchas políticas gubernamentales, como los programas sociales, como el combate a la corrupción, como muchas otras cuestiones que van en esa dirección de atender las grandes necesidades que tiene el pueblo mexicano. De todos modos, sabemos que esto son bases, son apenas piezas de un rompecabezas mucho más complejo, mucho más amplio, que tenemos que ir construyendo en el tiempo. Y el cambio, desde luego que es muy importante definir también en la persona, porque es la primera vez que está una mujer y a las mujeres no se nos da la capacidad, históricamente no se nos ha dado la capacidad de gobernar, de tener altos cargos y poderlos cumplir a plenitud por nuestros propios medios, sino siempre aparece en esa cultura machista, pues el hombre que le da consejos, que la guía, que la acompaña, no, esto es lo que yo decía, no será así. Tenemos una mujer con plena conciencia y plena visión de que las mujeres tenemos que reivindicar esas capacidades y que tendrá que abrir paso a todas esas otras visiones que quisieran denostar o disminuir sus posibilidades y sus capacidades. Pero yo diría que la continuidad, y bueno, desde luego que después es lo obvio, bueno, sí tienes otros proyectos, otras tareas que dan continuidad a lo otro, pero que no es la misma tarea, entonces, bueno, ahí hay obviamente también novedades, cosas diferentes, pero lo primero es la persona que tiene su propia manera de entender este proceso, de enfrentarlo como es natural y no se estaría planteando en otros casos, ¿no? Pero para mí lo más importante es que es continuidad de un proyecto que tiene por delante mucho que hacer en este país, que tiene muchas posibilidades porque estamos hablando de grandes tareas de justicia social, de emancipación de las mujeres, de igualdades que necesitamos entre los hombres mismos los hombres y las mujeres, que necesitamos acabar con un sistema que nos ha metido en una violencia desmedida, porque aquí parece que lo que vale más el dinero que la vida misma, y sabemos que esos proyectos tienen muchas raíces, es un pueblo que ha luchado desde tiempos remotos
desde la conquista y seguramente antes, por alcanzar este, justicia, por alcanzar una sociedad que no se basa en esas formas de dominación y violentas. Entonces tenemos mucho camino que andar y esa es la continuidad para mí fundamental. Lo otro es Claudia Sheinbaum gobernando y gobernando muy bien, con su propia manera, su propia personalidad, su juicio de qué es lo que permite que avancemos en ese proyecto, ¿no? Que nos lo propuso en campaña y nos lo plantea día a día, lo somete a la sociedad a su escrutinio, a que estemos enterados día a día de qué es lo que ella considera que es prioritario, cómo seguir avanzando. Entonces, creo que ahí está lo nuevo. En este tema que acaba de tocar, que es mucho lo que tiene que ver con justicia social, ¿no? O sea, todo lo que por décadas se quedó en el olvido y que sabíamos también que atiende a este modelo que por muchos años bueno, trató de imperar aquí en México, que es el neoliberalismo. Ahorita estamos viviendo algo totalmente distinto, en donde vemos que el apoyo para algunos sectores más vulnerables se está dando y ha dado resultados. En ese sentido también, ¿cómo ve el cambio con la continuidad, sí, que ahorita mencionaba con la presidenta Claudia Sheinbaum y que se abren, por ejemplo, más programas sociales, ¿no? Que se consolidan los que ya tenemos y que además se está abriendo para otros sectores como las mujeres, que es también parte de tener una mujer en la presidencia de la República. Entonces también este beneficio para ciertas sociedades que por muchísimos años estuvieron olvidadas, ¿cómo lo ve usted? Mire, yo creo que es importantísimo junto a todo lo otro, porque no solamente se trata de hacer algo simbólico, desde luego que, porque esto es un reconocimiento a algo muy específico, que son las mujeres que se han dedicado a atender a su familia y que no ha tenido ningún reconocimiento. Entonces, este esfuerzo que está haciendo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para eh, darles una pequeña pensión a las mujeres de 60, 63, 65 años, que ahora empezaron con 63, 64 años, ¿verdad? Yo creo que lo ha dicho ella muy bien. Se trata de decir, este es un reconocimiento a su trabajo, a un trabajo que nunca fue reconocido, que nunca ha sido valorado en la sociedad mexicana y que necesitamos cambiar radicalmente, ¿no? Las mujeres no solamente sostienen un espacio, digamos, particular, familiar, pequeñito, sino que en conjunto, como nos toca a esas tareas, en conjunto estamos haciendo un servicio a la sociedad que es importantísimo reconocer, que incluso ya hay estudios de cuánto se puede valorar desde el punto de vista económico ese trabajo doméstico o familiar de cuidados que hacen las mujeres, sino también de una manera estructural, digamos, somos parte de la reproducción de la sociedad en su conjunto. Entonces tenemos que empezar a ver de otra manera esto que ha quedado como del ámbito privado, ¿no? Sí, yo quiero a mi mamá y reconozco el trabajo de mi mamá, pero creo que necesitamos otra visión mucho más profunda. Así que estoy muy con pequeño apoyo, ¿no? Y de ese reconocimiento que, bueno, visto en su conjunto, pues es un esfuerzo importante para el gobierno del país y que irá ampliándose, así como las becas a los estudiantes de nivel medio y medio superior, que creo que también era un sector que es muy importante. Ella ya lo había hecho en la Ciudad de México, ese apoyo y generalizarlo es muy importante. Es parte, digamos, sí, de una visión de un Estado social que tiene responsabilidades sociales y que atiende y apoya para que
derecho a la educación, el derecho a la salud, y aquí el derecho a a que las mujeres nos sintamos plenamente reconocidas, no violentadas, y y también, digamos, pues compensadas en esa injusticia, porque de las injusticias sociales siempre las mujeres llevaron la peor parte. Entonces es también tratar de que esto se vea por la sociedad mexicana y tenga pues unas acciones que van en esa dirección, ¿no? De superarlas. Así que creo que son muy importantes iniciativas. Elvira, Mira, ¿de qué manera representa es el principal obstáculo este discurso machista que hemos visto que ha prosperado sobre todo dentro de la oposición, al decir que detrás de ella sigue habiendo el expresidente López Obrador? ¿De qué manera va a persistir esto como uno de los principales retos a vencer, sobre todo cuando sabemos que parte de este discurso es el que hace eco dentro de los grupos de derecha y extrema derecha y que se oponen precisamente a un gobierno como el que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo? Mira, las mujeres tenemos muy claro que cuando llegamos a cualquier acto, digo, cargo de responsabilidad o a cualquier acción de responsabilidad, somos vistas con mayor escrutinio, digamos, ¿no? Porque incluso a mi generación todavía las mujeres no podían manejar un auto porque eran las que entonces chocaban, eran las que lo hacían mal o qué tal, tenía que ser mujer porque anda manejando el coche, porque en mi generación el coche era también una propiedad masculina, una acción, una actividad masculina. Cuando las mujeres empezamos a romper esos límites y esas acciones, bueno, vamos rompiendo todas esas, esos prejuicios y esas discriminaciones. Y ahorita le toca a la presidenta demostrar que el más alto cargo político que tiene este país lo puede realizar una mujer sin que esté todo ese prejuicio de que hay un hombre detrás, de que ella no va a ser capaz, de que ella está haciendo o no haciendo. Creo que lo va a romper y lo está rompiendo día a día. Conocemos a Claudia Sheinbaum y sus capacidades, así que sin duda alguna, día a día va a dejar ese discurso como un discurso ridículo, machista y que no tiene ningún sustento. Son de las cosas que la oposición no entiende que este país ha cambiado y creo que el pueblo de México así lo ve. Está orgulloso de tener una mujer presidenta. Ahí están las niñas y también los niños orgullosos de tener una presidenta. Así que creo que son de las cosas que ya un poco con sentido del humor decía el presidente López Obrador, hay que recomendarles que dejen de hacer eso porque nada más la riegan más, se aíslan más de lo que este país está con vocación de cambio, con vocación de innovar y de ver que tenemos a alguien muy preparado, una persona con mucha solidez política, convicciones. Claudia Sheinbaum viene de familia de izquierda, de gente que ha luchado porque este país cambie, o sea, tiene muchos elementos, muchas raíces, que hacen un tronco muy firme. A mí ella no me, digo, no, ni sufrirá el asunto, ya lo vemos con ridículo, ¿no? Como cuando empezamos a manejar y decíamos, pues, la verdad, lo hacemos igual de bien o de mal que los hombres, así que déjense de tonterías. Así la siento a ella, manejando el país muy bien, sabiendo lo que es, la responsabilidad que tiene y haciéndolo con mucha confianza. Esta situación que se ha presentado con la elección presidencial en Estados Unidos y estos desplantes, en fin, nos la muestran y así va a seguir. Vamos a estar viendo una presidenta
que tiene firmeza, que tiene principios y que tiene carácter. Eso también cuenta para estos actos de responsabilidad, estas funciones de responsabilidad, la máxima de conducción del país. Así que creo que caen en el vacío, que caen en el ridículo incluso esas opiniones. Por último, de mi parte, Elvira, también creo que hay algo que ha sucedido en estas últimas semanas y haciendo también énfasis en algo que el expresidente Andrés Manuel López Obrador decía, ¿no? Él es fresa o era fresa en comparación de las decisiones que iba a tomar la presidenta Claudia Sheinbaum. Y si hay algo también que se ha visto desde el 2018 es la manera en que han atendido a lo mejor las crisis dentro del partido, las crisis dentro de la Cuarta Transformación. ¿Qué ve usted para 2025? Porque estamos viendo que hay distintos frentes que quizás intentan desestabilizar este movimiento y algo que también usted mencionaba hace unos instantes es que tiene que durar por años, ¿no? O sea, los cambios van a darse a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué problema y qué crisis también se puede avecinar en dado caso de que desde dentro del movimiento quieran romper con lo que este cambio que tanto usted también lo ha dicho? Ha pedido la sociedad. Mira, yo creo que empezaría con esto último. La sociedad es la más vigilante, ¿no? Y cuando tú tienes una fuerza popular como tiene este movimiento, como tiene esta transformación, eso va acotando. Hay en esto, desde luego, que se desatan nuevas ambiciones o personajes que no están a la altura de los proyectos, personajes que se pondrán a prueba, ¿no? Y yo lo veo eso normal, digamos que en el transcurso mismo estamos viendo los cambios, se está moviendo la sociedad mexicana y hay algunos que no se mueven o por lo menos no se mueven a la velocidad que se necesita como para estar viendo de forma mucho más, sí, generosa y también mucho más republicana, ¿no? Y no corrupta la función pública. Entonces, estos movimientos pues se dan, ¿no? Y aparecen algunas personas que se rezagan o que no entienden muy bien cómo tenemos que comportarnos y se pondrán a tono, corregirán o no, y la sociedad mexicana tiene ahorita muchos mecanismos para después exigirles y pasarles, digamos, la cuenta por no haber estado a la altura de lo que las circunstancias nos obligan. No solo las circunstancias de construcción de un nuevo Estado, de un Estado de derecho, un Estado no corrupto, un Estado que es democrático y que rinde cuentas. Entonces, esa es la altura, esa es la medida, no es ninguna dependencia personal o no, no, se trata de algo muy de fondo. Y eso a mí me alegra, me da mucha tranquilidad, porque no se trata de ser fiel a una persona o a un cargo pasajero, sino a un gran proyecto. Esto es, ¿no? Y donde el sujeto principal, pues somos nosotros, todos, todas, el pueblo de México. Ese es el sujeto principal, es el que se le ha separado de la función pública, se le consideró que no tenía por qué opinar ni tomar cartas en los asuntos de gobierno y llega a la Cuarta Transformación y dice todo lo contrario. No, 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 perdón, tú eres el que decides si se hace o se suspende el viejo aeropuerto y se hace uno nuevo, ahí está una consulta y tú decides. Y tienes la revocación de mandato a los 3 años y podemos tener mucha más injerencia en la medida en que estamos cada vez más informados de qué hace el gobierno y cómo el gobierno se considera como un servidor, ¿no? Que está haciendo un servicio al pueblo de México. Y eso hace toda la diferencia. Y por eso mismo, pues quienes no entienden y se quedan en las viejas formas o incurren en prácticas indebidas o eso, pues se irán rezagando.
yo apuesto más por el movimiento que por ciertas estructuras que de pronto pueden divorciar, ¿no? A los funcionarios o a los políticos, en fin, de la ciudadanía. Creo que esa conexión con lo que tenemos ahora nos obliga, nos somete siempre a ese escrutinio y a esa vigilancia, eso es muy importante. Entonces el movimiento está blindado, fíjate, por esta misma fuerza, en la medida en que se está volteando a ver todo el tiempo al pueblo de México y a sus grandes necesidades, que están claros los propósitos, hacia dónde vamos, por qué, con toda esa, pues, franqueza y no mentiras, porque aquí no, si tu idea es mejorar las cosas, no puedes estar con marrullerías. Creo que eso es lo que nos blinda, y no quiere decir que no ocurran cosas, pues, que pueden dañar, pero creo que podemos confiar. Hasta ahora ha demostrado ser un movimiento que tiene mucha responsabilidad y que al mismo tiempo está viendo los resultados de un comportamiento ético, de un comportamiento unitario, de poner por delante por lo que estamos en vez de los intereses particulares, de saber ceder, de tener formas democráticas donde resolverlo. En fin, es un movimiento que está mostrando, pues, capacidad de continuar y de profundizar su proyecto, que eso es lo más importante. Pues, Elvira Concheiro, le agradecemos mucho Muchas su gracias tiempo. a ustedes, Platicado con nosotros sobre este tema en este programa especial. En verdad, muchas gracias y pues de nuestra parte, felices fiestas. Igualmente, y muchísimas gracias. Estamos a la orden y muchas felicidades a todas y a todos. Muchas gracias, un abrazo, Elvira. Un abrazo, muy amables. Muchísimas gracias a Elvira Concheiro por habernos dado esta entrevista aquí en Café y Noticias, y con ello hemos llegado al final de esta transmisión especial. Muchísimas gracias por haberse conectado, por haber estado muy atento en este programa que le hemos preparado con mucho cariño para que usted también pues haga memoria de en qué le cambió este gobierno, cómo es que las cosas ahora se están ejecutando de una manera muy distinta a como se venía haciendo. El segundo piso de la Cuarta Transformación, pues lo que busca es eso, ya consolidar varias de las políticas que arrancan en 2018 con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, cómo se dieron todas estas batallas, cómo hay muchas resistencias también por parte de la oposición, una oposición que también va a ser un objeto de estudio. Entonces, aquí quédese con todas las transmisiones que tenemos en Sin embargo al aire. Le deseo que pase una muy bonita Nochebuena, una feliz Navidad y nos vemos mañana aquí en Café y Noticias. Muchas gracias a Pau Soto en los controles de este Café y Noticias. Nos vemos al ratito también en Noticias a las 2 con Manuel González. Que pase un muy bonito día. Bye. Hola, ¿qué tal amigos de Sin embargo al aire? Yo soy Manuel González Vargas y junto con Nancy Gómez hacemos Noticias a las 2. Este 24 de diciembre, Nochebuena, tenemos un programa especial. Vamos a hacer un balance de todo lo que pasó en 2024 para la oposición, tanto para el PRI, para el PAN, para el extinto PRD y para Movimiento Ciudadano. Platicamos con 3 exlegisladoras, exdirigentes también nacionales de estos partidos, para que nos den su evaluación, ellas mismas, de lo que pasó este año con estos partidos. Además, también hablamos de los machitos. Unos se quedaron, Alito Moreno, y otros se fueron, Marco Cortés, pero no se fueron del todo. Eso y más en Noticias a las 2, este martes, por Sin embargo al aire.